Avanza esta mañana del jueves, son las 8:05, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV y ya está con nosotros Gabriela Peroso para ponernos en perspectivas con las noticias de Venezuela y los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro para conocer tus perspectivas periodísticas sobre lo que es noticia. Muchas noticias en el tapete. Empecemos con Venezuela, si te parece. Y estas encuestas que dan como favorita para ganar las primarias de la oposición a María Corina Machado al tiempo que comienzan o se intensifican los ataques en su contra. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando con María Corina? Bueno, la semana pasada hablábamos de las encuestas, Marjorie, y señalábamos que algunos candidatos dudan de la veracidad de las mismas. Sin embargo, en el caso particular de María Corina Machado, ella tiene un impulso extra y fundamental con los venezolanos. Creo que los venezolanos la leen a ella como la única que ha sido consecuente a lo largo de los años con un mismo discurso que ha sido inamovible. Y eso le ha costado también a ella políticamente muchas derrotas, pero a la vez la ha fortalecido con el pasar del tiempo. Aquí el tema es si lograra esa victoria, si lograra de verdad concentrar esa opinión del público, de los electores venezolanos, qué va a pasar para poder hacerse con esa victoria. Ese es uno de los temas fundamentales. Yo sí creo que ella es la que mayor credibilidad y apoyo popular goza. Me llamaba la atención, aunque no lo critico para nada, porque estamos frente a unas primarias y en cualquier parte del mundo los candidatos que se están enfrentando a las primarias hablan unos de otros, pero me llamaba la atención como Capriles Radosky decía, no, bueno, ella le habla al estrato alto y yo le abro a este. Realmente todos le están hablando a los venezolanos y todos los venezolanos están afectados y están entonces buscando tener ese apoyo popular. Ella ha sido muy efectiva en ese tema de redes sociales, de hacer pequeños videos y no concentrarse en la capital, sino que ha estado viajando por todo el país y la veíamos, por ejemplo, con funcionarios policiales de la Guardia Nacional, diciendo todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por ti, yo estoy recorriendo la calle por ti, no importa que tú me detengas una y otra vez con una alcabala porque yo voy a seguir adelante. Tomando en cuenta el tema de María Corina, obviamente, así como crece su popularidad, crecen la posibilidad de los ataques en su contra. Incluso vimos declaraciones del senador Ted Cruz, es un senador con mucha influencia política aquí en Estados Unidos, un senador republicano que representa aparte del estado de Texas y que conoce muy bien también la realidad de los latinoamericanos. Él puntualizaba que efectivamente sentía que María Corina Machado podía derrotar al régimen de Nicolás Maduro y él adicionalmente decía que quienes pretendan hacerle daño a esta candidata pueden entonces ser responsabilizados por Estados Unidos. Él asegura que ellos harían ese lobby político para que haya responsabilidades. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que no sabemos cuántas sanciones más individuales y colectivas podrían tomar los funcionarios estadounidenses sin que haya una afectación real al régimen de Nicolás Maduro, porque esa también es una realidad. La batería de sanciones llegó a su punto máximo hace algunos años y ellos siempre buscan la manera de que esas sanciones no los afecten. Sin embargo, él señalaba esa responsabilidad individual para quienes pretendan apresarla y está el tema también de la inhabilitación política que es súper complejo, no sé si lo has leído, al parecer la Contraloría le quitó la inhabilitación, eso no lo han comunicado al Consejo Nacional Electoral, no lo han comunicado, obviamente ellos a medida que les convenga o no, activarían o no ese reglamento número 8 dentro del Consejo Nacional Electoral si necesitan inhabilitarla. Y allí hay que ver cuál sería la intención de ellos, porque a ellos les convendría ir a esa elección libre y justa que quieren dibujar para legitimar a Maduro. Pero no sabemos si ellos quieren más bien alborotar al país, crear protestas, que incluso haya violencia para postergar esas elecciones. O sea, aquí hay una cantidad de escenarios, no sé cuáles has revisado tú, Marjorie, para que podamos revisar cada uno en detalle.
Sí, hay varios escenarios, pero quisiera conocer tu opinión sobre el voto de los venezolanos en el exterior. Algunos analistas y además personas que están detrás de empresas encuestadoras en Venezuela dicen que el voto de los venezolanos en el exterior puede ser utilizado como un arma de doble filo ante la baja cantidad de personas que se han inscrito para actualizar sus datos en esta plataforma online. Hasta ahora creo que son 25.000 o 30.000. Quisiera conocer cuál es tu opinión. ¿Hay apatía realmente por parte de los venezolanos que están tratando de sobrevivir en otros países o era lo que se esperaba? Lo que pasa es que creo que decir apatía es quedarnos solo con un punto. Mira, aquí no hay campañas de información, Marjorie. O sea, Es incluso verdad. me reconozco yo soy periodista, todas las semanas analizamos la realidad política y realmente caí en cuenta de la fecha del 7 de julio con la conversación que tuvimos con Delsa Solórzano. No hay campañas informativas, tú no estás recibiendo ese recuerda que te tienes que inscribir, por fin qué pasó. Hay tantas informaciones, Marjorie, que uno se va Sí. perdiendo. Que si viene la votación manual, que no, que si el Consejo Nacional Electoral, que sí, no. Y he estado hablando con varios venezolanos, no tienen ni idea de eso, porque simplemente como que reciben noticias a la mitad, a la mitad, a la mitad, y no hay una campaña informativa. Obviamente la oposición no tiene recursos para eso, pero realmente no existe. Aquí está BPI TV machacándolo, machacándolo, pero no todo el mundo sigue conectado a la realidad venezolana. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces quizás hay que hacer que esos actores políticos vayan a medios de comunicación hispanos, en donde haya muchos venezolanos como audiencia, que sean estadounidenses, porque hay muchos venezolanos que dicen, no es que no les guste una u otra red venezolana o no quieran más, ver más BPI TV porque están apáticos, no, sencillamente el país se los come y se cambian a otro canal informativo, por así decirlo. Está el tema, y también está el tema de la incredulidad. O sea, ¿para qué voy a votar si son unas primarias que no sabemos si las van a considerar o no, si ese voto realmente va a Sí. funcionar en la elección electoral? O sea, hay desilusión, si hay apatía, hay desinformación. O sea, son una cantidad de elementos y obviamente lo van a utilizar en contra porque van a decir, ahí están los 7 millones de venezolanos que estaban afuera, si acaso votaron 100.000 y sería un número muy duro y sí sería una derrota porque ¿por qué decir que no es una derrota cuando sí lo es? O sea, estamos realmente articulando y haciendo lo que es necesario para lograr un número relativamente confiable. Y otra cosa, el otro episodio, los venezolanos salieron a votar masivamente en una supuesta estrategia y nos montaron la Asamblea Nacional Constituyente, no había una respuesta para decir con estos votos voy a hacer esto y obviamente la gente dice, no, ¿para qué voy a volver yo para allá si al final con ese voto ni siquiera sé qué hacen? Gaby, ¿y qué opinas tú sobre las elecciones primarias autogestionadas? Porque esto ha traído una serie de posiciones encontradas. Gente que está a favor, gente que está en contra porque dice que no va a poder llegar a un número mayor de venezolanos porque no tienen la plataforma que tiene el CNE. ¿Qué piensas tú? Es que es otra vez Nicolás Maduro nos puso en el lugar que él quería ponernos. O sea, yo no sé si con el Consejo Nacional Electoral o no con el Consejo Nacional Electoral. Al final aquí estás viendo que es una decisión que tomó Nicolás Maduro, porque ellos no habían decidido autogestionarlas hasta que se dio esta crisis en el Consejo Nacional Electoral. Maduro provoca una nueva crisis, hace esa renuncia de los rectores para renovar las autoridades, incluso la otra palabra que utilizaban, sí, la renovación del poder electoral de Venezuela va a pasos acelerados. Realmente es una renovación. Lo van a escoger la Asamblea Nacional ilegítima de unas elecciones en donde no participó la oposición o no, sí participaron los alacranes de esa oposición, que no es una Asamblea Nacional legítima. Ellos van a escoger a esos rectores. Seguramente van a agarrar 2 o 3 que parezcan de oposición, pero realmente vamos a tener unos rectores limpios. Y ocurre justo antes de las primarias para obligarnos a decidir, a autogestionar. Obviamente no hay una red, los venezolanos no nos hemos preparado para eso y Marjorie, lo hemos dicho durante 2 años, tanto en el voto en el extranjero como internamente, teníamos que prepararnos para ese 2024, no sé cómo ni cuándo, pero teníamos que hacerlo y no lo hicimos. Seguimos que si el diálogo, que si no el diálogo, que si el voto en el, pero no
has creado la red y el mecanismo, y obviamente si no está el Consejo Nacional Electoral se llega a menos personas, pero quizás es mejor menos personas, pero con más legitimidad, con menos violaciones al derecho al voto de los venezolanos. O sea, hay muchísimas cosas a tomar en cuenta, pero lo cierto es que siempre vamos con una mano atrás, agarrándonos una pierna, vamos cojos al proceso y no tenemos ni plan B, ni plan C, ni organización, ni planes a mediano plazo. Nunca nos preparamos para lo que sabemos que nos va a pasar. Siempre Nicolás Maduro va a sabotear y va a poner piedra en el camino y nunca tenemos respuesta para todo eso. Yo estoy segura que esta renuncia tomó por sorpresa a todo el mundo. Vamos a ir adelantando en los temas porque tenemos todavía mucho por hablar el día de hoy. Vamos a pasar al tema de la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente veíamos cómo el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos viajó muy discretamente a Venezuela. ¿Qué nos puedes decir sobre este viaje? Sí, estos viajes son bastante frecuentes por parte de esta autoridad particular del Departamento de Estado. Recuerda que pareciera que hay como una diferencia entre algunos funcionarios que de alguna manera ya ejercen el tema político, pero él se centra específicamente en el tema de los rehenes. Él ha participado en todos los procesos, en las dos visitas que han hecho los funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a Venezuela, pero en particular él siempre tiene una constante comunicación con el régimen de Nicolás Maduro para proteger a esos estadounidenses. Hablan específicamente en los artículos de 4 estadounidenses detenidos en Venezuela. A mí me sonaba que eran más, pero no pude identificar si habían otros. Aseguraba que, bueno, que estaban en buen estado de salud, que se trataba de una visita para ver el bienestar de ellos. Pareciera que no se ven luces de algún tipo de liberación y recordemos que esas liberaciones han sido utilizadas por Nicolás Maduro para poder tener entonces él también algunos favores políticos o intercambios de prisioneros, aun y cuando no debería funcionar de esta manera en el caso particular de Venezuela, por ser una dictadura tan férrea. Sin embargo, sucede así. Siempre es importante que por lo menos los funcionarios estadounidenses puedan conocer el estado de sus ciudadanos. Hay quienes critican este tipo de visitas, pero bueno, son absolutamente necesarias y están en el marco del tema internacional de los derechos humanos, de velar justamente por los presos políticos, en este caso que se encuentran en Venezuela. En otras noticias, Gaby, el Papa Francisco, pues la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica, ya restablecido de salud, atendió en el Vaticano a los presidentes de Brasil y Cuba. ¿Qué expectativas se tuvieron de esas reuniones y sobre todo, cuál es la información oficial que se reveló? Bueno, Marjorie, la información oficial es una cachetada para el pueblo cubano sobre todo, porque yo entiendo que tú lo puedas recibir y tú digas, bueno, hay que establecer relaciones con todo el mundo, la Iglesia Católica pregona el perdón y obviamente tiene sabes, ser garante de que todos tengan un pedacito de esa fe católica. Sin embargo, tú lees los artículos y a mí particularmente me crean indignación y el exilio cubano se siente muy molesto, sobre todo por las frases. Estamos hablando de que Cuba ahorita vive uno de los peores años de su historia. La gente otra vez se está muriendo de hambre, Marjorie. La situación de calidad de vida no existe. Están en las peores condiciones con más de 1.000 presos políticos, pero sobre todo la vida del cubano se ha deteriorado de la peor manera. Y escuchar al Papa olvidarse de los derechos humanos, olvidarse de que esos dictadores le quitaron la nación a sus ciudadanos y escucharlo decir textualmente, me encanta que haya venido Díaz-Canel. Lo reciben afectuoso, me encanta verlo aquí. Realmente es doloroso. Él hizo incluso también una visita a Cuba y no se reunió con el otro lado de la isla. Y me parece que le das un espaldarazo a una persona que ha sido tan dura con su pueblo, que ha causado tanto sufrimiento. Invítalo al Vaticano, sí, y vuélvele a decir, deja de violar los derechos humanos. ¿Qué tal si vienes y liberas a 5 presos políticos? Alguna condición, Marjorie, porque es que ahora vivimos en un encantamiento en donde no, es que ahora la hermandad está sobre todo, entonces le vamos a pagar al ELN para que dejen de delinquir, entonces nosotros vamos a
a financiar a los guerrilleros para ver si ellos dejan de extorsionar y secuestrar gente. O sea, estamos viviendo en una doble realidad que no me puedo entender. Y adicionalmente, 2 días después, el Papa recibe a Luis Ignacio Lula da Silva, que vimos cómo trató a Maduro, en donde ya Maduro no es un dictador, es un hombre que tiene que estar en la escena internacional sin haber dado ni esto a cambio para que nosotros podamos tener unas mínimas elecciones libres y justas. Él ya considera a Maduro otro demócrata más. Bueno, Lula da Silva fue a donde el Papa y los titulares dicen que estuvieron analizando la situación sociopolítica de la región. Realmente Lula da Silva entonces es ese representante para analizar la realidad sociopolítica de la nación. Obviamente sí, porque él está con las 3 dictaduras del continente, con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de amigos con el tema de México, que también apoya al dictador Nicolás Maduro, el tema obviamente brasilero y todas esas naciones que simplemente quieren hacer un borrón y Gaby, cuenta nueva y todos somos amigos. una última noticia. ¿Qué te ha parecido esta información compartida por el diario The Wall Street Journal sobre la posibilidad de que existe una base espía que tiene China en territorio cubano? Bueno, no solamente es la base espía china, que incluso los funcionarios estadounidenses se vieron obligados a decir que eso está al menos hasta el 2019 y los cubanos nos dicen que eso eran antes unas plantas de espionaje ruso. Es decir, ahora los chinos nos pueden ver a 90 millas de Florida fácilmente, pero ayer se dio otra información adicional, Marjorie, que no solamente son bases espías, sino que China y Cuba acaban de firmar otros acuerdos para llevar tropas chinas a entrenarse aquí en suelo americano. Me imagino que China buscando sacarle la piedra a Estados Unidos, porque Estados Unidos está sobre las aguas tratando de proteger la independencia de Taiwán para que no pase algo tan atroz como lo que está pasando actualmente con el pueblo de Ucrania. Pero nos asombra demasiado que esto esté sucediendo, que no haya una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, que es la que se afecta, su seguridad nacional se afecta directamente. Anthony Blinken fue para allá, tuvo que jalarle a los chinos para hacer la reunión, para invitar a Xi Jinping para acá y no hay fecha. Y después de que le fue tan mal en ese viaje, Joe Biden ahora sí llama a Xi Jinping dictador. Realmente la política va para atrás y para adelante y obviamente el tema es que están vulnerables los estadounidenses con, imagínate, entrenando tropas chinas aquí en América y seguramente Venezuela va a estar metida en ese negocio porque ellos todo lo que suene a China, a Irán, a Rusia, a todos los violadores y los que no creen en la democracia en el mundo entero, ahí va Nicolás Maduro como perfecto aliado para este tipo de planes. Gaby, gracias por tus perspectivas periodísticas. Feliz día para ti. Estaremos de Gra vuelta la próxima semana con nuevos temas de interés. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso hablando el día de hoy sobre estos temas que son noticia en Venezuela y especialmente en los países de la región. Hacemos una breve pausa, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.